Libro de Génesis, el capítulo 15. Toda la Biblia habla de la salvación y es el tema como principal de la palabra, pero dentro de la misma salvación hay un secreto, ¿sí? Dentro de la salvación, Dios nos enseña la fe. Dentro de la salvación, o sea, sin la salvación no puede haber la fe. Sin la salvación y sin la fe no podemos agradar a Dios, no podemos ser hijos de Dios. Es tan importante que las personas tengan claridad sobre la salvación, sobre el perdón del pecado, y algunas personas pueden decir, pero ¿por qué tantas veces hablan sobre ese tema? ¿Por qué tantas veces hablan sobre la salvación? Porque el mismo Jesús dijo que cuando escudriñáramos la Biblia, el mismo Jesús dijo cuando escudriñáramos las Escrituras, ¿qué cosa teníamos que buscar dentro de la Biblia? Él mismo enseñó, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos que buscar? Eso es Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, ¿qué hay dentro de la Escritura? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, un ejercicio como muy recomendable delante de Dios es escudriñar la Biblia y en la Biblia como buscar la salvación. Mirar cómo la Biblia enseña la salvación. Perdón. ¿Y cómo la Biblia enseña de quién? De Cristo. ¿Cómo la Biblia enseña de Jesucristo? ¿Por qué es tan importante eso? Porque si una persona no descubre por la Biblia la salvación, entonces esa persona nunca va a conocer a Dios. Nunca. Si no es salvo, si no tiene la fe, nunca va a conocer a Dios. Entonces estamos leyendo Génesis capítulo 15, el versículo. Vamos a mirar el 6. Ya hoy voy a mirar el versículo 7, pero quiero mirar el 6 para que puedan entender de qué estábamos hablando antes. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó a quién? Creyó a Jehová. Y esa fe le fue contado ¿por qué? Por justicia. Que la Biblia diga que la fe fue contada por justicia, ¿qué significa? Abraham es justo. Por creer en Dios, Abraham es justo. Por creer en Dios, Abraham es hijo de Dios. Por la fe. Eso es muy, muy claro en la Biblia. Abraham no es hijo de Dios por sus obras, porque él sea bueno, porque haga muchas cosas buenas. No. Es justo por la fe. Por eso el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los que creen a Dios, esa fe les es contada por justicia o son contados como justos. ¿Por qué? Por la fe. Esa fe se les cuenta por justicia. Entonces, si una persona no tiene la fe, no se va a contar por justo. Si una persona tiene el pecado, se va a contar por pecador, no por justo. Se cuenta como pecador. Por eso a Abraham, la fe se le cuenta por justicia. Por la fe es contado como justo. ¿Por qué? Por la fe. En el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Dios le dice a Abraham que él es Dios que lo sacó ¿de dónde? De Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para darte a heredar esta tierra. Dios le va a dar a Abraham una tierra como herencia, la tierra prometida. ¿Sí? Ese Canaán es la tierra prometida. Pero eso es como por una promesa. Abraham no va a recibir la tierra prometida por su esfuerzo. Simplemente lo va a recibir por una promesa, no por el esfuerzo. El Padre de la fe nos enseña que lo que Dios promete, Dios lo cumple. La vida eterna es una promesa. Dios dice, yo te voy a dar la vida eterna a través de Cristo. Y a través de Cristo
les doy Canaán, a través de Cristo les doy el cielo, pero solamente a través de Cristo por la promesa. Entonces aquí en el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Yo te saqué de Ur de los Caldeos, yo te voy a llevar a Canaán. Mi promesa dice, yo te llevo, te saqué de Ur de los Caldeos y te voy a llevar ¿a dónde? A Canaán. En Ur de los Caldeos, ¿quién es Abraham? Vamos a ver un momento. Jueces 24. Libro de Jueces, un momento. Capítulo 24. Josué, perdón. No Jueces, sino Josué. Josué 24. Libro de Josué, capítulo 24, el versículo... ya les digo. Versículo 2 y versículo 3. Josué 24, Josué capítulo 24, versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Dios le dice a quién? A Abraham. Acá donde leímos, Dios le está diciendo a Abraham, en Génesis 15:7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Qué es de Ur de los Caldeos? El ejemplo como del pecado, de la incredulidad. Te saqué de la incredulidad y por la promesa te voy a llevar a Canaán, como al cielo. ¿Pero de dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos. ¿Qué es Ur de los Caldeos? Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A quiénes servían ellos? A dioses extraños. Entonces, ¿Abraham tenía la fe? No. Abraham no tenía la fe. Abraham era pecador. ¿En quién creía? Dioses extraños. Le servían a dioses extraños. Abraham no era el que creía en Dios. Abraham era pecador, creía en dioses extraños. No creía en Dios. Si creía en esos dioses extraños, ¿quién guiaba entonces? Antes de que Abraham fuese salvo, ¿quién guiaba a Abraham? Antes de que Abraham fuese justo, cuando Abraham era pecador, ¿quién guiaba a Abraham? Satanás. Antes. Por eso aquí dice, el versículo 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Quién hizo todo en la vida de Abraham para sacarlo de la incredulidad? Para sacarlo del pecado y enseñarle la fe. ¿Quién hizo todo? Dios. Dios. Un pecador no puede por sí mismo librarse de Satanás. Un pecador no puede por sí mismo librarse de la incredulidad. Por eso el padre de la fe, ¿cómo se convierte en el padre de la fe? Por Dios, no por él mismo. Pero es una gran trampa de Satanás, ¿cuál es? Enseñarle a la gente que ellos solitos pueden santificarse, que ellos solitos pueden convertirse en hijos de Dios a través de la religión, por su esfuerzo, por su obra. Pero ¿qué enseña la Biblia? No es así, no es correcto, eso es equivocado.
Josué 24, capítulo 2 y versículo 3, nos enseña quién es Abraham antes de ser hijo de Dios. Cuando Abraham es pecador, ¿en quién cree Abraham? ¿En quién cree Abraham y a quién sirve Abraham siendo pecador en Ur de los Caldeos? En dioses extraños. Abraham no cree en Dios. Abraham no cree en Dios. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Sacarlo de Ur de los Caldeos. Sacarlo de la incredulidad para regalarle la fe. ¿Para qué? Para que por la fe pueda llegar a Canaán. Eso mismo lo hizo Dios con nosotros. Antes de ser salvos, nosotros solamente decíamos somos pecadores. Pero los pecadores están del otro lado. Ese del otro lado del río es sin la fe. Del otro lado del río. Tuvieron que pasar como el lado izquierdo, un ejemplo, si el lado izquierdo es el lado de los pecadores, ese del otro lado del río sirven a dioses extraños, Ur de los Caldeos. Es como el mundo de Satanás. ¿Dios qué tiene que hacer? Sacar a Abraham de allá, sacarlo. Y Dios empieza a separar a Abraham de ese mundo que es el mundo de la incredulidad, el mundo del pecado, el mundo de Satanás, y le dice, deja tu tierra. Porque Abraham, ¿en qué tierra vive? La tierra de la incredulidad, la tierra de Satanás. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Génesis capítulo 12, versículo 1. A la tierra que te mostraré. Es una tierra desconocida para Abraham. La fe es un misterio. Deja esa tierra, sal de allá. ¿Cómo tiene que seguir Abraham a Dios? Solamente por la palabra, no más. Sal de esa tierra a la tierra que te mostraré. Te voy a mostrar. Tú no sabes dónde es, pero solamente tienes que creer y tienes que avanzar por lo que yo te digo, no más. Por la fe. Tienes que creer a la palabra, no más. Entonces miramos el versículo 7 y ya se puede entender de forma más fácil. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esa tierra que habla ahí es Canaán. El cielo, la tierra de la fe. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Abraham está escuchando la palabra de Dios y dice amén. No, él no dice amén. Enseguida no dice amén. Dios le dice, te voy a dar esa tierra. Yo te voy a dar, yo te saqué, yo te voy a dar esa tierra. Entonces está hablando solamente de la obra de Dios. En la fe, nosotros descubrimos a un Dios que hace todo. Dios hace todo. En el Padre de la fe, Dios hace todo. Abraham no es el que hace algo por él mismo para ser el Padre de la fe, no. El Padre de la fe solamente tiene que oír la palabra de Dios y no más. Y aceptar esa palabra como la verdad en el corazón. Nada más. Porque el que hace todo es Dios. Y cuando Abraham quiere hacer algo, la Biblia enseña que Abraham entonces empieza a tener sufrimiento, dificultad. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó para que él haga algo. Dios lo llamó para bendecirlo. Dios lo llamó para hacerlo una nación grande, para engrandecer su nombre y para que en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Pero todo es una promesa, todo descansa en Dios. Todo lo que él va a ver en su vida es la promesa de Dios. No es algo de él mismo. Pero cuando Dios le habla que deje su tierra, su parentela, todo, de allá de ese Ur de los Caldeos, que es como el mundo de Satanás, Abraham se trae a Lot. Dios, ¿por qué nos permite mirar eso? Porque Abraham, él quiere hacer algo por sí mismo. ¿Quiere ayudar a quién? A su sobrino. Yo le digo, deje eso. Deje todo lo del mundo de la incredulidad. Deje todo lo del mundo de Satanás. Deje todo. Y siga el camino que te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar un camino. Ese camino síguelo. Él no sabe a dónde va a ir todavía, no sabe. Pero yo te voy a mostrar. Solamente tú cree lo que te digo y avanza nomás.
Pero Abraham, ¿qué hace? Se lleva a Lot, a su sobrino. Dios, ¿por qué nos enseña eso? Para enseñarnos que en el camino de la fe, en el camino de Dios, muchas veces nosotros usamos nuestro sentimiento y ya mezclamos nuestro sentimiento también con la fe. Queremos hacer algo por nosotros mismos, para nosotros mismos. Queremos hacer algo para nuestra familia que nos parece bueno. Queremos hacer algo. ¿Pero qué descubre Abraham? No, eso no sirve. Al final él descubre, Dios me dijo que dejara todo de Ur de los Caldeos. Todo. Deja a tu padre, tu parentela. Deja todo. Deja esa tierra. Y Abraham piensa, yo estoy bien porque ya salí, dejé a mi familia, pero se llevó ¿a quién? A Lot. Luego tiene dificultad y descubre, yo estoy caminando todavía con mi pensamiento. Dios me está guiando para que siga su voluntad, su camino, siga la fe, solamente por la palabra de Dios. Pero Abraham se dio cuenta, yo todavía estoy siguiendo también mi propio corazón, mi propio sentimiento, mi propia voluntad. Y le dijo a Lot, descubriendo eso, le dijo, Lot, no podemos estar juntos. Escoge un camino. Si tú coges la derecha, yo cojo la izquierda. Si tú coges la izquierda, yo cojo la derecha, pero yo no camino más contigo. Yo voy a caminar con Dios. Yo quiero solamente caminar con Dios. Así le dijo a su sobrino, porque él ya descubrió, para creer en Dios, para aprender a andar por la fe en este mundo, yo no puedo andar en este mundo solamente por mi sentimiento o por mi pensamiento, porque así voy a menospreciar a Dios. Ya Dios nuevamente le va a recordar que la promesa, ¿cuál promesa? Yo te saqué de Ur de los Caldeos y ahora te voy a llevar ¿a dónde? A Canaán. Ya te di la fe, te saqué de la incredulidad, te di la fe, tú eres justo, pero por ser justo, el destino tuyo es Canaán. Somos salvos, somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo. Aquí en esta tierra solamente somos peregrinos. Solamente vamos de paso. No más. ¿Sí? Esto solamente es como una estadía en el camino hacia el cielo, que es Canaán. Pero esto es solamente de paso. Aquí no vamos a vivir eternamente. Este caminar puede ser 50, 70, 80, 90 años. Y aquí en este mundo solamente es algo que vamos de paso, como cuando uno viaja y el camino es bien largo, y en ese camino tan largo uno se queda hospedado en un lugar una noche. Pero uno no se queda a vivir en ese lugar, está en ese momento hospedado, porque voy de un lugar A a un lugar B, y en ese trayecto largo estoy en una parada en un lugar, ¿sí? En un hospedaje, ahí estoy por un momento. Entonces ya duré un día. Después de ese día sigo mi camino hasta donde voy, al punto B. Entonces mientras que estoy en ese lugar ese día, no es para quedarme toda la vida ahí, no. Es un momento solamente en ese camino. Un momento estoy parando, me estoy deteniendo en ese momento durante un día. En el camino que Dios planeó de la eternidad, hay un camino en la eternidad. Eso no lo podemos comprender porque es algo de Dios y el tiempo de Dios eterno, eso no se puede entender. Pero en ese camino de la eternidad que Dios planeó que estuviéramos en este camino, hay una parada. Este paso por la tierra es una parada para ir a Canaán. Una parada de 50, 70, 90 años. A veces, algunos pueden durar menos, otros más. Es lo que Dios quiera. Esa parada la define Dios, nadie más. Y en esta parada, el que recibe la fe va al cielo. Y el que no recibe la fe va al infierno. No va a Canaán. No va a Canaán. ¿Va a dónde? Al infierno, por no tener la fe. Entonces Abraham en el versículo 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré
que la he de heredar. No dice amén, sino, bueno, ¿cómo sé que voy a heredar esa tierra? ¿En qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Así está hablando el padre de la fe. ¿Para qué Dios habla todas estas cosas de Abraham? Para que nosotros tengamos esperanza. El padre de la fe no le decía amén a todo lo que Dios le decía. Decía, Señor, ¿y cómo yo voy a saber que eso es cierto? ¿Qué señal tengo? ¿Qué evidencia tengo de que realmente va a ser así? Porque yo no puedo ver ahora mismo que eso se va a cumplir. ¿Qué evidencia tengo? Así está hablando el padre de la fe para que tengamos esperanza, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y muchas veces no vemos dentro de nuestro pensamiento, de nuestra mente, no vemos, bueno, y eso que Dios dice, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo, sí será que Dios va a cumplir eso? Abraham también le dijo a Dios lo mismo. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a conocer yo que sí voy a heredar esa tierra? ¿Cómo? Dios le va a enseñar a Abraham la fe. Dios le va a enseñar, igual que a nosotros. Cuando leemos la Biblia tenemos a Dios también, así como le enseñó a Abraham, al padre de la fe, si yo también tengo la fe, soy hijo de la fe, me va a enseñar igual en mi vida. Dios también me va a enseñar la fe a mí, porque Dios también me sacó de Ur de los Caldeos. Yo era pecador. Yo también vivía en el mundo de Satanás. Yo también servía a dioses extraños. Yo era incrédulo. Pero necesito cada día aprender a vivir como por la fe, creyendo en Dios. Ya soy justo, ya soy hijo de Dios, pero mi fe tiene que crecer, tengo que aprender, ¿sí? Entonces el versículo 9 dice, ¿cómo Dios le va a enseñar a Abraham la fe? Porque Abraham es hijo de Dios, Abraham es justo, pero todas las palabras de Dios, él no las recibe con un amén. Algunas cosas en su corazón, él dice, pero ¿cómo voy a saber que eso es así? ¿Cómo? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Dios le va a enseñar. Dice el versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Versículo 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará la tierra, Versículo 13 dice, ten por cierto, dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, Dios que le mostró a Abraham dentro de esos animales que él había partido por la mitad y puso mitad y mitad así de cada lado, vino una oscuridad, ¿sí?, muy grande, le vino un temor a Abraham, pero Dios le habló a Abraham, le profetizó a Abraham sobre el pueblo que iba a salir de él, esa nación grande que Dios había prometido. Y le dijo, van a ser esclavos 400 años, pero después yo los voy a librar, van a salir con gran riqueza. Tú vas a morir en tu vejez. Pero también le mostró que ahí donde estaban esas aves, se veía que un horno humeando. ¿Quién hizo ese horno ahí en esos animales que había partido Abraham? ¿Quién hizo ese horno que está humeando y hay un fuego
que se paseaba por entre los animales divididos, un fuego. Eso lo hizo Dios. Entonces, Abraham ahora está viendo la obra de Dios. Ese horno humeando, ese fuego paseándose. Es eso que le está mostrando a Abraham. Porque él dice, Señor, pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo sé que eso va a suceder? ¿Cómo? ¿Cómo sé que tú vas a cumplir eso? ¿Cómo sé? Entonces Dios le está mostrando ahora, para que él crea, tiene que usar hasta un horno humeando, que lo hace Dios, y un fuego que se pasea entre los animales. Él mira un fuego, algo muy extraño. Pero tiene que ver eso para que él diga, ah, esto es la obra de Dios. Ah, Dios está cumpliendo, me está dando una señal. Entonces, para que Abraham crea la palabra de Dios, ¿Dios qué le está mostrando a Abraham? Le está mostrando una señal. Dios le está mostrando una señal. Dios, ¿por qué tuvo que enviar a Cristo a la tierra? ¿Por qué lo tuvo que enviar? Porque si solamente nos diera la Biblia y no lo hubiese enviado, si no hubiese enviado a Cristo, la historia no registraría que vino Cristo. ¿Por qué la Biblia tiene una genealogía? Para que mirando la historia nosotros podemos comprobar esa genealogía. Muchas veces las personas miran las genealogías en la Biblia, ay, pero ¿por qué tantos nombres, esa lista tan larga? ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad de nombres que tiene la Biblia? Esas genealogías funcionan como una señal. Así funciona, como una señal. De esa forma. Para saber si una persona existió, nos toca buscar un lugar que es la registraduría, donde están el archivo de todas las personas desde que nacen, ahí aparece, cuando se registran, y cuando mueren hay un acta también que es el acta de defunción, desde tal momento en que nació hasta tal momento que muere. Hay que registrar cuando nace y hay que registrar cuando muere. Eso queda en la historia. Entonces, Dios, ¿por qué tuvo que enviar a Jesucristo a este mundo? Porque tuvo que tomar un cuerpo. Sí, una parte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces se necesitaba un cuerpo para derramar esa sangre, ¿sí? Se necesitaba una ofrenda que limpiara el pecado. Pero bíblicamente las ofrendas por el pecado en el antiguo pacto son animales. Animales que se matan, se degollan, para que esa sangre se unte en el altar y el pecado sea limpio. Pero Dios pensó en un segundo pacto, que es la sangre de Cristo que tiene que derramarse en la cruz, y esa sangre va a perdonar el pecado de forma eterna. Entonces Cristo tenía que venir en forma de hombre para derramar su sangre. Pero también como una señal ¿de quién? De la salvación. Tenía que encarnarse en hombre y mostrarse como Dios. Tenía que mostrarse como Dios. Dios hecho carne, Dios hecho palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. Como evidencia para que los hombres crean. Tomás estuvo con Jesucristo. Anduvo con Jesucristo. Judas también. Pero Judas creyó a Satanás. Vendió a Cristo. Luego, condenado por Satanás, se suicida. Pero Cristo, ¿de qué predicó todo el tiempo? Que Él venía para perdonar el pecado de todos los hombres. Está incluido el pecado de Judas. Pero Judas no creyó. No creyó. Aún Cristo estaba con él. No creyó. Entonces Dios nos quiere mostrar también a Tomás. Estuvo con Jesucristo también. Los discípulos dijeron, Jesús resucitó, como Él dijo, es la verdad. Tal cual como la Biblia enseña. Él vino, Él resucitó. Es la verdad.
Lo que Cristo dijo es la verdad. Él es el Mesías, resucitó. Tomás, ¿qué dijo? Había la Biblia. Tomás sabía. Pero Tomás no creía. Tomás, ¿qué dijo? Si yo no meto mis manos en los huecos de las manos de Jesús, yo no creo. Yo tengo que probar ese cuerpo, que realmente hay esos huecos para creer que ese sí es el Hijo de Dios. Si yo no veo que están esos huecos ahí, yo no creo que ese es Jesús. No lo creo. No lo creo. Tomás dijo, si yo no veo un hueco en el costado, si yo no veo, yo no creo. Yo no creo. Jesús le dijo, se le aparece a Tomás porque Tomás no cree. Estaba con Jesucristo, escuchó a Jesucristo, vio los milagros, vio todo. Vio cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Vio cómo Jesucristo sanaba a los enfermos. Escuchó sobre el primer milagro en las bodas de Caná. Todo Tomás había visto, había probado, comió de los panes de la alimentación, de los 5.000, de los pescados. Tomás vio cómo Jesús caminó sobre el mar. Pero Tomás dijo, no, yo no creo. Si yo no veo a ese Jesús, a ese que dice que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, hecho hombre, si yo no veo sus manos atravesadas con esos huecos, yo no creo. Yo no creo. Yo tengo que ver sus manos con esos huecos y tengo que ver su costado con un hueco. Si yo veo eso, yo creo, y si no, yo no creo. Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, ven, mira, aquí están los huecos, Tomás. Mete tus manos, Tomás, aquí, para que creas, para que seas creyente y no incrédulo, Tomás, para que no seas pecador. Mira, Tomás, mira, mete tu mano aquí, Tomás, para que creas. Por eso tuvo que hacerse también carne. Por eso la Biblia enseña que él fue empadronado, fue registrado en un censo. Por eso, como evidencia. Por eso en la historia no se puede negar a Jesús. Jesús pasó por una registraduría. Él fue registrado. Tuvo un nacimiento en este mundo como hombre, pero era Dios. Era Dios hecho hombre. Entonces cuando nosotros miramos, sin perder aquí, vamos a mirar un momento. En Juan, momento de Evangelio de Juan, ¿para qué fue escrita la palabra de Dios? Vamos a mirar para qué fue escrita la Biblia, con qué objetivos, ¿sí? El libro de Juan. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21, el versículo 24. Juan capítulo 21, versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, porque yo las vi. Juan está diciendo, yo vi, yo di testimonio. ¿Por qué? Él dice, yo vi. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de qué. De escribir. Pero el propósito, cuando nosotros miramos, ¿sí? El propósito es de escribir todo esto, es que crean en quién, que las personas puedan creer en Jesucristo, puedan creer. Por eso escribió esto, ¿sí? Pero, un momento, estoy mirando otro versículo. En el versículo, capítulo 20, Juan 20, 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, no lo vio. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Dice, lo vimos. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no veo y no experimento, si no toco ese hueco en el costado, yo no creo. Si yo no meto, ¿sí? Aquí dice en el versículo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Yo tengo que meter mi dedo en ese hueco. Así dijo él. Tengo que ver y mi dedo tiene que tocar. Esa es la verdad. Si yo meto mi dedo, sí es cierto porque tiene el hueco ahí. Y si mi mano la meto en el costado, es cierto. Yo tengo que ver la señal de los clavos. Y tengo que tocar. No solamente ver, sino tocar. Entonces eso sí es cierto. Pero luego la Biblia dice, en el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Dice, no seas incrédulo, tienes que ser creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Qué hizo? Señales, ya no es hablando. Les tenía que mostrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque no podían creer solamente a la palabra de Jesús. No podían creer solamente a la palabra. Un ejemplo, Tomás. Un ejemplo, Judas. No podían creer solamente. Jesús le dijo a todos, todos se van a escandalizar de mí porque está escrito, todos. Pero dijo, no, todos no. Ellos sí, yo no. Pero Jesús, ¿qué le había dicho? Todos. Pero Jesús solamente les había hablado. Por eso Dios nos dejó la Biblia, pero también vino en forma directa, Dios mismo. Porque si solamente habla, los hombres tienen una tendencia no a creer lo que oyen, sino lo que ven, lo que experimentan. Pero los justos aprendemos que la palabra de Dios es la verdad. No lo que vemos ni lo que experimentamos, sino la Biblia es la única verdad. Así nos convertimos en hijos de Dios. Así nos convertimos en justos. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tuvo que hacer Jesús? Señales. No creían en la palabra, entonces les daba señales. Aquí dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tuvo que hacer muchísimas cosas más, así como le dijo Tomás, mira, aquí está el hueco en mi mano. Estos huecos, mira la señal de los clavos, mete tu dedo aquí. Tomás, mira el hueco acá en el costado, mete tu mano. Eso es una señal. Pero hizo muchas más señales para los discípulos, para ellos. ¿Por qué tuvo que darles señales? Porque muchas veces por la palabra no podían aceptar solamente, porque Satanás les metía pensamientos. Pero ellos no se daban cuenta. Entonces Jesús tenía que mostrarles señales. Tenía que usar señales. Mira, sí es cierto, es la verdad. Es cierto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, regresando a Génesis capítulo 15, versículo 8 dice, y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí vemos al padre de la fe, Abraham, diciendo, Dios, ¿qué me vas a mostrar?
¿Cómo sé? Entonces, ¿Dios qué hace? En el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué empezó a ver Abraham? Una señal. Dios le está enseñando a Abraham la fe. ¿Por qué? Le entra duda en el corazón, pero ¿cómo sé que eso se va a cumplir? Dios me habló, pero no he visto nada. Aparte de lo que me habló, no he visto nada. Pero la fe no es por lo que veamos, no es por lo que sintamos, no es por la situación cambia. No. La fe es, yo creo lo que Dios dice, y eso es la fe, creer lo que Dios dice como la verdad, no más. Ya Dios lo dijo, es la verdad. De esa forma recibo la fe en el corazón. Entonces, como Abraham está dudando, le pide a Dios una señal, Dios que le da una señal. Dios le habla a Gedeón también, que lo va a hacer un siervo de Dios, que lo va a hacer un guía de Dios. Gedeón no cree inmediatamente. Señor, dime una señal. Dios, ¿qué hace? Le da una señal. Después que Dios le da la señal, ¿qué dice Gedeón? Señor, deme otra señal. Deme otra. Así enseña la Biblia. Deme otra señal. Pero Dios le enseñó la fe a ¿quién? A Gedeón. Dios le enseñó la fe. Entonces Dios, ¿por qué nos pone esos ejemplos en la Biblia? Para que yo confíe. Yo puedo tener mucha debilidad. A veces viene temor, viene miedo a mi vida. Tengo muchos pensamientos, muchas ideas. Pero tengo que confiar en algo. Si Dios tiene un plan conmigo, Dios va a cumplir ese plan. Por encima de mi debilidad. Dios prometió, lo que me prometió lo va a cumplir. Por encima de mi debilidad, por encima de la situación, Dios cumple lo que Él promete, porque es Dios, por eso. No por mí. No por mí. Porque Él promete, Él cumple lo que me promete, por eso. Por eso Él hace que Abraham sea el padre de la fe, no por Abraham. Aquí no muestra la Biblia el Abraham, que eso a todos le dice amén. No. Entonces Tomás fue discípulo de Jesús porque Tomás era una persona que eso, todo lo que Dios decía, decía amén. No. Los mismos discípulos decían, vimos al Cristo, lo vimos. Y él decía, no, yo no les creo. Si yo no lo veo y no meto mis manos en sus heridas, yo no creo. Y se aparece Jesús, Tomás, ven, mira. Ahora cree Tomás. Y Señor y Dios. Antes entonces no lo veía como Señor, no lo veía como Dios. Antes era Señor y Dios, pero él no creía. Escuchaba la palabra, pero no creía. Por eso, con los mismos discípulos tuvo que mostrarles señales para que creyeran. Dios, siendo hijos de Dios, siendo justos, muchas veces no podemos aceptar lo que la Biblia dice como la verdad. Entonces Dios tiene que encargarse para mostrarnos en nuestra vida lo que la Biblia dice es la verdad, pero ya en la vida personal de nosotros. Y a veces reconocemos, Señor, es cierto. Eso que usted dice en la Biblia, yo lo puedo ver, eso es cierto, esa es la realidad. Yo lo puedo ver en la vida mía como cierto, porque eso que yo no podía aceptar de la Biblia, eso es la verdad. Yo pensaba una cosa, pero yo veo en mi vida que esto que la Biblia dice es cierto, se cumple lo que está escrito en este libro, porque yo lo veo en mi propia vida también. Tal cual como Dios dice, se cumple. Tal cual, yo lo puedo experimentar. Aquí dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dios hizo, Dios es el que hace, en la fe Dios hace. Entonces, para yo ser un hombre de la fe, o para que alguien sea una mujer de la fe, no tiene que preocuparse que yo tengo que hacer algo, no. Solamente escuchen la Biblia y acepten esa palabra como la verdad, no más. Ignoren la situación, ignoren su propio sentimiento, ignoren su pensamiento, ignoren su conciencia y solamente fíjense en lo que Dios dice, no más. Si Dios promete, Dios cumple eso que me prometió, lo cumple sí o sí, porque Dios no puede mentir. Entonces aquí dice el 18, entonces, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con ¿quién? Con Abraham.
Ese pacto es una promesa, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Daré. Ese pacto es una promesa. Dios me promete algo. ¿Quién va a cumplir? Pues Dios. Aquí dice que es una promesa. Esta promesa es como un regalo, es la gracia. Por la fe yo descubro que lo que yo recibo no es por mi obra, sino porque Dios me lo prometió. Es una promesa de Dios, es un pacto. Dios no miente, sí o sí tiene que cumplir lo que Él promete, sí o sí. Entonces Dios prometió Canaán por la gracia. Dios le da la promesa a Abraham de Canaán. Entonces Dios va a cumplirlo, no es por algo de Abraham, es por la promesa. Dios promete, Dios cumple. Esa promesa es como un pacto, es como un juramento de Dios. Dios dice, yo te voy a dar eso. Yo. ¿Dónde entra Abraham? No tiene que hacer nada, él solamente recibe la promesa. Dios le da la promesa. Él no tiene que hacer nada. Dios dice, yo te voy a dar esa tierra. Yo. No dice, Abraham, tienes que sacar a la gente que está allá, tú tienes que hacer esto. No, yo te voy a dar. No es un intercambio de las obras, pórtate bien, haz bien, entonces vas a ir allá. No, yo te doy esa tierra, yo te la daré. Eso es el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Yo la daré. Es un regalo. La fe, Dios nos enseña, la fe es lo que Dios ya hizo para mí. Como un regalo, no más. No es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, no es por nada mío. Abraham no es el padre de la fe porque él, a todos, Señor, amén. No, no, eso no es el hombre de la fe. El hombre de la fe es aquel que está mirando, Señor, mire, yo no tengo hijo, usted me prometió, ¿y dónde está el hijo? Señor, el que va a heredar es un esclavo. Señor, mire, ¿dónde está? ¿Cómo voy a decir que soy el padre de la fe y que van a venir hijos de mí si no tengo ni siquiera uno? Ya Sara ya no menstrua, es estéril. Ese es el padre de la fe que la Biblia muestra. Aquí no muestra un Abraham que sí, al todo le dice Dios amén y así. No, ese no es. Dios le regala la fe. Dios le regala la tierra prometida. Por la promesa. Por medio de Abraham nosotros tenemos la promesa que es Cristo. Esa es la gran promesa en que son benditas todas las naciones a través de Cristo. Por Cristo el nombre de Abraham es engrandecido. Por Cristo. Todo es por Jesucristo que es la promesa. Engrandeceré tu nombre, serás bendición, y de ti saldrán hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Eso por Cristo, no más. Porque esa promesa recae toda en Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo recae sobre Jesucristo, todo en la promesa. Entonces, mirando, versículo 19, la tierra de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Dios le dice, toda esa tierra yo la daré a tu descendencia. Toda esa tierra. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Nada. Dios le dice, y Dios la da. No es por él. Nada hace Abraham para recibir el cielo. Nada. Y eso es la promesa de Dios, que es la vida eterna. La promesa de Dios es la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Hay un versículo, no recuerdo, en Primera de Juan, que dice que la promesa, esta es la promesa que Dios se ha hecho, la vida eterna. Vamos a ver si lo encuentro. En Primera de Juan nos va a decir claramente que la promesa es la vida eterna. Si alguien recuerda el versículo, ¿me ayuda? Por favor. Primera de Juan 2:25. Sí, ese sí me parece que es. Ajá, gracias. Sí. Dice en el versículo, sí, gracias hermano Leonel, estaba pendiente. Dice, Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Dónde se resume toda la promesa? ¿Dónde? La vida eterna. Esa es la promesa. Desde Abraham
Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3, la gran promesa. ¿Cuál es? La vida eterna. A través de Abraham no miramos otra cosa sino a Cristo como la promesa. Esa es la promesa que viene por el Padre de la fe. Por Abraham es Cristo. Esta es la promesa que nos ha dado. ¿Cuál? La vida eterna. Esa vida eterna está en Jesucristo. Ahí está la promesa. Desde Abraham. Entonces, mirando el versículo 21, todo eso que está ahí, que son los pueblos, ¿sí? Como enemigos, ¿quién saca esos pueblos de allá? Dios. Entonces Abraham va a recibir esa tierra, Canaán, ¿cómo? Por la promesa. No porque Abraham haga algo, por la promesa. Para finalizar, vamos a mirar un momento. Gálatas capítulo 3, vamos a mirar con eso. Podemos como cerrar el tema con la parte de la promesa. ¿Cómo miramos esa parte de la promesa? De que no es por nuestras obras, sino porque Dios prometió. Él mismo nos dio el cielo como promesa. No por nuestro esfuerzo, a través de la sangre de Cristo, ya cumplió la promesa. Entonces ya podemos ir al cielo a través de ¿quién? A través de Cristo. No más. Por creer en la sangre de Cristo entramos. ¿Quiénes no reciben la promesa? ¿Quiénes no van al cielo? Los que no creen. No más. Los que creen reciben la promesa. Josué y Caleb entran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque creen. Todos los demás, 40 años en el desierto, no creen, no entran a la tierra prometida, no entran al cielo. Ahí está el resumen. En Hebreos capítulo 3, pueden leer del versículo 7 al versículo 19. Solamente Josué y Caleb entran y los que no creen, por desobediencia, no entran. ¿Cuál es la desobediencia? No creen. Hebreos 3:19. Entonces ahora sí, mirando Gálatas capítulo 3, para mirar la promesa que enseña la Biblia. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3 dice el versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo, la promesa, desde Abraham, no tenemos otra promesa sino Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham. Para que en Cristo la bendición de Abraham. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Cristo. Cristo es la bendición, Cristo es la promesa. La bendición para todas las naciones es Cristo, no los mandamientos. La bendición para todas las naciones es la cruz. No hay más. No es por las obras. ¿Es por quién? Por Jesucristo. Eso es la bendición en Abraham. ¿Quién? La cruz. ¿O la sangre de quién? De Cristo. ¿Sí? Entonces, bíblicamente, ¿dónde está la bendición? En Cristo tenemos la bendición. Nunca vamos a encontrar en la Biblia otra bendición. No vamos a encontrar. Por la ley no hay bendición. Por las buenas obras no hay bendición. Por la religión no hay bendición. Toda la bendición descansa en Jesucristo. Es la salvación, la vida eterna, porque esa es la promesa. Ese versículo 14 dice, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la fe. La promesa es Cristo, la promesa es el Espíritu Santo. Los que reciben la salvación, los que creen en Jesucristo, ¿qué reciben también? El Espíritu Santo. Recibimos la promesa, la vida eterna. Creemos en Jesucristo que nos lavó en la cruz del pecado. ¿Qué recibimos con esa salvación? El Espíritu Santo también como promesa. Eso también es la promesa. Recibiendo la salvación, recibiendo el perdón del pecado, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo. Eso recibimos. Entonces, mirando en el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa es hecha a la simiente que es Cristo. Por eso toda la bendición recae en Jesucristo. Toda la promesa recae en ¿quién? En Cristo. La promesa es hecha ¿a quién? A Cristo también. Dice el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no invalida la promesa, somos justos por la fe. Eso permanece, eso es eterno, ese es el nuevo pacto. Eso no cambia. Esa promesa hecha a Abraham de que en Cristo recibimos la vida eterna, eso no lo cambia nadie. Eso es el nuevo pacto, eso es eterno. Esa es la única forma de ser hijos de Dios. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, o sea, ya no es por la gracia de Dios. Pero la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia de que somos, ¿sí?, hijos de Dios, eso no es por nuestra obra, eso no es por la ley. ¿Es por qué? Por la promesa, no por otra cosa. Luego, cuando leemos el versículo 22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la Escritura lo encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado. Ahí estamos perdidos todos. Ya todo quedó por la ley como pecado. ¿Quién se salva? Nadie. Pero entonces dice que la promesa que es por la fe, la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada ¿a quién? A los creyentes. Entonces a los que creemos sabemos que tenemos una promesa que es la vida eterna. A los que creemos, la sangre de Cristo es nuestra promesa que nos limpió del pecado de forma eterna. Esa sangre nos hizo hijos de Dios. Y por creer en esa promesa somos hijos de Dios. Por creer, no por otra cosa. Dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La misma ley nos tiene que enseñar, ustedes están perdidos ya por el pecado. Pero esa misma ley nos dice, mire, la única opción que tienen es el Cordero de Dios. Porque los corderos de acá del antiguo pacto no los van a lavar del pecado nunca. Estos sacerdotes no los pueden limpiar del pecado, las ofrendas tampoco. Porque ellos mueren y no pueden limpiar eternamente el pecado. No alcanzan para la justicia de Dios. No alcanzan para el perdón del pecado. Es algo temporal, es un pecado temporal. Por eso la ley que muestra, mire el Cordero de Dios, es la única forma. Si no hay un Cordero eterno, no hay perdón eterno. Hasta aquí llegamos. No podemos hacer nada más. Entonces Dios envía el nuevo pacto que es Cristo, que con su sangre nos lava el pecado de forma eterna y permanente. Justos eternamente. Hijos de Dios santos. Dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dice el 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vino la fe, no estamos bajo la ley. El que está bajo la fe no está bajo la ley. El que está con la ley no tiene la fe. Son diferentes. O está con Moisés por la ley o está con Abraham por la fe. No más. Dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El que tiene la fe no está con la ley. No está con los mandamientos. Cree en la sangre de Cristo. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que cree en Jesucristo es hijo de Dios. No dice que el que cree en los mandamientos, el que cree en el Hijo de Dios, ese es hijo de Dios. El que tiene la fe de Jesús es hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego, en el versículo
29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo somos herederos? ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Él nos hizo es la vida eterna. ¿Esa vida eterna dónde está? Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, nos dio la vida eterna. El que cree en esa obra es hijo de Dios, es justo, tiene la vida eterna. Y el que no cree, no tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque no cree. Resumimos. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Esa es la promesa. El que en Él cree no es condenado. Tiene el cielo, la vida eterna. Canaán, el cielo. ¿Por qué? Porque creyó. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la salvación y la condenación. En ese solo versículo está un resumen. ¿Quién va a Canaán? El que cree, Josué y Caleb. ¿Quién se pierde? Los que no creen. No entran en la tierra prometida. Entonces ya por la Biblia miramos, Génesis capítulo 15 nos enseña también el corazón de Dios. ¿Cómo Abraham se convierte en el padre de la fe? Por la promesa. No más, no por él. Abraham es muy débil. En Abraham entra miedo, entra la duda, pero Dios se encarga de ¿qué? De quitarle la duda. Así como lo sacó del mundo del pecado, del mundo de Satanás y le regaló la fe, Dios se encarga de enseñarle para que viva por la fe. Dios le enseña en su vida que lo que Dios dice es la verdad. Lo que Dios dice, lo que Dios promete. Cuando lean la Biblia, toda la Biblia está lleno de la promesa de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Hay la promesa de Dios para la salud, para los hijos, para la familia, para el trabajo, para todas las cosas. Hay la promesa de Dios para caminar con Dios. ¿Como quién? Como Enoc. Dice que caminó con Dios, pero solamente para Enoc. No, Dios también nos dice, yo puedo caminar también con Dios en esta vida, en esta tierra. Yo puedo caminar con Dios. Yo recibí también una vez, leyendo la Biblia, una promesa. Juan 12:26, si alguno me sirviere, sígame, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Eso lo recibí como una promesa. Si alguno me sirviere, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Yo recibí como una promesa eso. Después leyendo Juan 14:14, recibí otra promesa. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo le pedí a Dios, Dios, yo quiero tal cosa, en nombre de su Hijo Jesucristo, se lo pido, amén. Porque así dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo, en un momento, cuando recibí esa palabra, le dije, Dios, le pido esto en el nombre de su Hijo Jesucristo, amén, ya. Y después esperaba que Dios me diera eso. Y aunque no lo veía, no lo había recibido, yo estaba seguro. Dios tiene que darme eso. ¿Por qué? Porque Él dijo que si algo le pido en el nombre de su Hijo, Él lo hará. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo le dije, Señor, yo tengo que recibir eso, porque si no me das eso, me estás mintiendo y tú no mientes. Sí o sí, yo voy a recibir lo que te pedí, sí o sí. Dios me dio. Pero eso lo recibí como una promesa. No por mí, porque estaba escrito en la Biblia, yo sabía, si yo creo lo que Dios dice, yo voy a ver eso porque yo creo eso que Dios dice, no por mí, porque Él lo dice. Cuando lean la Biblia, toda la Biblia es la promesa de Dios, pero la promesa más grande por la que nosotros recibimos la fe es creer que la sangre de Cristo nos hizo justos. La sangre de Cristo nos lavó del pecado. Cuando recibimos esa promesa que es la vida eterna, todas las promesas automáticamente vienen para nosotros, porque somos hijos de Dios. Tenemos que creer en la promesa más grande primero que nos convierte en hijos de Dios. Que la promesa es la vida eterna. Ya como hijos de Dios, todas las demás promesas como hijos de Dios dice, tome, mire, yo le doy esta promesa, yo le doy. Porque si no somos hijos de Dios, ¿qué se va a cumplir? El juicio. Y Dios no trata al pecador como al hijo. Para el hijo le da todas las promesas. Para el hijo las promesas. Para el pecador el juicio. Pero si el pecador cree en la promesa de Dios, se convierte en justo. Y es diferente. Como hijos de Dios tenemos toda la Biblia llena de promesas. Pero si la persona está en condición de pecador, que dice que tiene pecado, no tiene la promesa a su favor, tiene el juicio de Dios.
porque no creen. Es lo mismo que Josué y Caleb. Por ellos creer, reciben la promesa, reciben Canaán, reciben la obra de Dios. Y los que no creen, no reciben la tierra prometida. No pueden experimentar en su vida lo que Dios preparó por la fe. No pueden. Josué y Caleb sí. Ellos disfrutan lo que Dios preparó como hijos de Dios. ¿Dónde? En Canaán. Los que no creen no pueden disfrutar. ¿Sí? Por eso muchas gracias por escuchar hasta este tiempo. Las personas que no han seguido el canal, por favor pueden seguir el canal para seguir escuchando. Y hasta ahora llegamos así hasta Génesis capítulo 15. Luego seguiremos compartiendo otro capítulo así en orden. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan buena noche.